Muy buenos días, les damos la bienvenida a este tiempo de devocional, un tiempo donde Dios quiere bendecir nuestra vida y enriquecernos. La imagen que hemos tenido siempre de Dios es tal vez de un Dios lejano, un Dios que no quiere escuchar nuestra voz, un Dios enojado, un Dios que está enojado con la humanidad y que en particular está enojado con nosotros. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de Dios? En el Salmo 103 nos habla de un Dios diferente, un Dios que ama, un Dios que bendice, un Dios que nos ayuda a estar cerca de Él. Hoy quiero hablar acerca del carácter divino, de ese carácter de Dios y de cómo Él quiere tener una relación con nosotros. En el Salmo 103 y en el versículos 3 y 4 dice lo siguiente: Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Y en este pasaje nos dice que Dios tiene un carácter compasivo. Cuando hablamos del carácter de Dios, entendemos que Dios sí se enoja, pero que cuando se enoja para siempre. Eso dice la Biblia en Isaías, nos dice que Dios está enojado con los impíos para siempre, con aquellos que se empecinan en hacer maldad, con aquellos que se empecinan en apartarse de Dios, en ir en contra de Dios. Dios está enojado con ellos todos los días de su vida. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de aquellos que hemos decidido buscarles? ¿Qué de aquellos que hemos decidido estar cerca de Él? Aquí nos dice el pasaje algunas cosas acerca de Dios, de quién es Dios. Nos dice que Dios es compasivo. Quiere decir que Dios siente compasión de nosotros, que no está enojado, sino que Él siente compasión. ¿Qué es la compasión? Es la misericordia en acción. Es cuando alguien ve a otra persona que está en necesidad y decide actuar a favor de ella. Es diferente a la lástima, porque hay gente que siente lástima, y la lástima tiene que ver con sentir dolor por la situación de alguien, pero no actuar. Pero el ser compasivo es que se involucre, Dios se involucra en las dificultades de las personas. Lo segundo que dice es que Dios es paciente. Quiere decir que Dios espera a que tengamos cambios, espera a que podamos tener y experimentar situaciones. Por eso nos da tiempo. Por eso a la generación antigua los esperó por 120 años que se demoró la construcción del arca para que pudieran cambiar. Sabía Dios que eran personas duras, sin embargo les dio tiempo para que pudieran cambiar. En todas las generaciones ha esperado que cambiemos. Ahora que se aprobó el aborto aquí en Colombia, sé que Dios es compasivo y estamos buscándolo de corazón para que pueda haber un cambio, para que pueda haber una transformación en esta tierra. Dios es paciente, Él nos espera, pero también es amoroso. Quiere decir que Dios nos ama, extiende su mano sobre nosotros. Ese es el carácter de Dios. Su carácter no es sombrío, Él no está enojado con nosotros, al contrario, Él tiene el deseo de ayudarnos para que podamos salir adelante. Entonces, lo primero es que podemos encontrar que el carácter divino es un carácter de compasión, de paciencia y de amor. Pero lo segundo aparece en el versículo 8 y 9 del Salmo 103. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su ira ni guarda rencor eternamente. Qué bonito pasaje. Nos dice que Dios no guarda rencor eternamente. ¿Qué nos dice? Nos habla acerca del alcance del perdón de Dios. Podemos encontrar aquí en este pasaje que Dios todo lo perdona. ¿Qué cosa hay que Dios no perdone? Dios todo lo perdona. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz y estaba experimentando el dolor y la angustia de ser crucificado, clamó al Padre diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esto nos habla de que aún estando atentando contra su propia vida, el Señor Jesús pudo perdonar en la cruz. Podemos entender que tal vez en medio de situaciones de injusticia nosotros no queramos perdonar a alguien, pero allí el Señor, estando en la cruz, decidió perdonar. ¿Qué perdona Dios? Todo lo perdona. El único pecado que Dios no perdona es aquel del cual nosotros no nos queremos arrepentir. El pasaje dice claramente: la misericordia de Dios, su bondad,
su eterno amor hace que su rencor no sea para siempre. Cuando Dios está enojado con alguien, si es su hijo, no se enoja para siempre. Él se enojó con sus hijos, pero su enojo no duró para siempre. Él pudo ver cómo sus hijos sufrían y se apiadó de ellos y los bendijo. Hoy quiero decirle que si usted está en una situación en donde tal vez se ha apartado de Dios, se ha alejado de Dios, Dios lo está esperando. Dios en su misericordia y en su bondad vino para bendecir y ayudar a aquellos que lo necesitaban. De hecho, cuando vemos, por ejemplo, la historia del hijo pródigo, encontramos que el hijo pródigo se fue de la casa, se fue lleno de orgullo y de vanagloria, pero un día entendió que lo que estaba haciendo no estaba bien, decidió volver a la casa. ¿Y qué se encontró? Un padre amoroso que lo estaba esperando. Aquellos que hoy me escuchan y se han apartado de Dios por diferentes cosas, aquellos que hoy me escuchan y se han apartado del Señor por situaciones en sus vidas, Dios los sigue esperando. La Biblia nos dice: no nos reprende en todo tiempo, su rencor no es eterno, Él es compasivo, es paciente y todo amor. Así es el Señor. Él está allí para ayudarnos, Él está allí para bendecirnos. El alcance del perdón de Dios es muy grande. ¿Qué necesitamos nosotros? Arrepentirnos y volvernos a Dios. Si nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, Él va a perdonar nuestra vida. Pero lo tercero lo encuentro en el versículo número 13 del Salmo 103. Versículo 13, que nos dice así: Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Y aquí el pasaje es bien interesante. Nos dice que el Señor con los que le temen, con los que le honran, es tan amoroso como un padre con sus hijos. Ahora, ¿qué debemos entender entonces? Que Dios no está enojado con nosotros, que cuando nos arrepentimos Él nos perdona, pero que debemos elevar nuestro nivel de relación. Debemos entender que hay diferentes niveles de relación que podemos tener con Dios. Hay algunos que tienen una relación con Dios de siervos, son empleados del Señor, son siervos o esclavos del Señor. Otros tienen una relación con el Señor de amigos, y uno cuando tiene un amigo es más cercano, lo puedo invitar a mi casa, pero lo más seguro es que no va a vivir en mi casa y hay ciertas limitaciones. Pero ¿cuál es la relación que Dios espera que tengamos? Una relación de hijos. Dice aquí que el Señor para aquellos que le temen es como un padre para con sus hijos. Debemos elevar nuestro nivel de relación. Debemos entender que no debemos ser simplemente siervos o simplemente amigos, que Dios espera que seamos sus hijos. Cuando hablamos de ser hijos de Dios, hablamos de comportarnos como hijos de Dios. No podemos esperar ser hijos de Dios y comportarnos como hijos del diablo. No podemos llegar a decir que somos hijos de Dios cuando nos comportamos como personas que no siguen el mandamiento de Dios, que no hacen lo que Dios quiere. En medio de toda esa situación debemos elevar nuestro nivel de relación. Somos hijos de Dios, pero somos hijos de Dios porque nos comportamos como tal. La palabra hijo en el lenguaje griego significa el que representa a. Por eso cuando debemos entender que nos llamamos hijos de Dios es porque representamos a Dios, porque estamos mostrando al Dios que hace milagros, que hace cosas especiales, que se comporta o que vive de una manera moral. Por eso hoy le invito a que podamos elevar nuestro nivel de relación con Dios, nos comportemos como hijos de Dios. Cuando hablamos de la relación de hijos, hablamos de una relación de respeto hacia Dios. Dice la Biblia que Dios es para los que le temen como un padre a sus hijos. Debemos entender que si nuestra relación con Dios es una relación de hijos, es una relación de respeto, una relación elevada de bendición, donde podemos estar con Él para siempre. Hoy le invito a que ya no tenga temor de acercarse a Dios, que no tenga temor de poder estar con el Señor, sino que por el contrario, hoy podamos abrazar a Dios en una relación nueva, diferente, distinta, sabiendo que Dios no está enojado con nosotros, sino que nos quiere bendecir, perdonar y amar. Hoy vamos a orar. Amén. Dice la palabra de Dios que tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Hoy oremos. Padre,
Te damos gracias porque tú nos amas, Señor, porque tú no estás enojado con nosotros, sino que es compasivo, misericordioso con sus hijos, como lo es un Padre, Dios. Hoy te amamos, Espíritu Santo, y oramos por cada persona que en este momento está pasando por dificultades, Dios. Tú conoces su condición y hoy te pido, Señor, que tú puedas visitar a estos hijos tuyos, Dios, abrazarlos, consolarlos, y que a través de esta palabra ellos puedan sentir tu amor, Dios mío, puedan sentir que tú los amas. Dios los ama profundamente, tiene compasión por ustedes, y hoy pueden entonces deleitarse en su amor, saber que son perdonados por el Señor, saber que Él es misericordioso y tiene amor para cada uno de nosotros. Te bendecimos, Papito Dios, te damos gracias por amarnos, te damos gracias, Espíritu Santo, porque podemos ser sus hijos, Dios. Tú nos has dado el privilegio, la bendición de ser llamados hijos de Dios. Tú nos formaste en el vientre de nuestra mamá, tú nos formaste y nos creaste con un propósito, y tú nos levantarás, porque Dios al justo levantará y como un escudo lo rodeará. En el nombre de Jesús nos llenamos de fe y de confianza. Amén. Recuerda, somos los pastores Yamil y Liliana Nieto, y le deseamos un día muy bendecido.